Ven a mi casa, trae tus miedos, tus luchas, tus alas rotas. Trae tus sueños, los que te queden, los verdes, negros, quizás los de tono rosa. Ven poeta, ven al jardín que desde hace mucho ha florecido, pues la semilla que un poeta siembra no tendrá muerte ni jamás tendrá el olvido. Nuestra gente del Pacífico es gente alegre, gente romántica y gente que cuando tiene algo que contar muchas veces lo expresa en la música, ya sea cantando o tocando un tambor. Esta herencia africana es musical. Digamos que nuestro Pacífico es muy religioso y tiene muchos rituales y digamos que estos instrumentos hacen como esa comunión en marco de toda esa cultura del Pacífico. Cada fabricante tiene una técnica diferente de acuerdo a los rangos de frecuencia o a los sonidos que el fabricante le quiera dar. La vivencia, la experiencia, el conocimiento, vivimos 24 horas, 365 días al año alrededor de este tema. Nosotros tenemos 3 técnicas diferentes, que es una del torneado, la técnica del cepillado, que es la tradicional, y la técnica manual, que es la del machete. No debe faltar la madera, las pieles y el cordel. 3 elementos básicos para obtener un tambor. Todos son tambores, cada tambor tiene un nombre y cada uno de ellos un oficio, una actividad dentro del grupo musical. El cununo representa a nuestra gente del Pacífico como esas zonas medias, nuestra música es perfecta. Los bajos los representa el bombo, la melodía, la marimba y los cununos la zona media. Quizás el primer instrumento que se construyó es de la mayor importancia, teniendo en cuenta de que en el último tiempo, después de ellos utilizar mucho el cununo, el guasá y el bombo, apareció la marimba, la que hoy por hoy es la que ha relegado a los que aparecieron primero. Mi vida cambió desde el primer momento en que construí el instrumento como tal, un primer instrumento. El cununo es el primer instrumento de comunicación y de jolgorio que tiene el negro en nuestro medio. El negro cimarrón, cuando se centra en la selva huyendo de sus patronos, él busca el tambor como comunicación y otra como un alivio. Por eso los tambores en la costa pacífica son un poco más relacionados con lo religioso, con el lamento. Es significativo porque él es el que invita al llamado. El tambor significó mucho para el negro, donde de las primeras cosas que hizo fue identificar materiales que sirvieran para construir
un tipo de instrumento de los que ellos ya en memoria traían de su África. Se desarrolla allí ese tipo de tambor, son muchos los tambores en África, y el nombre del cununo, dice un compilador que ese nombre se lo daban los indígenas por el sonido, el cununum, 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 y finalmente el vocablo cununo, que fue quizás el primer tambor que ellos construyeron, cununo antes que el bombo. El cununo tiene una ascendencia africana fuerte, pero en el Pacífico, ¿qué fue lo que se hizo? Se empezaron a construir de una forma con las pieles de los animales que encontraban. Entonces, por ejemplo, es comúnmente que la gente en un tiempo, no se ve mucho ahora, pero la gente del sector rural sea cazador por naturaleza. Entonces vamos a cazar un animal y nos lo vamos a comer. Entonces esa piel la usaban para hacer sus tambores. Tradicionalmente, para que sea cununo, debe ser de fondo tapado, porque el negro esclavo montó el cununo con la base del pilón, que es un elemento de uso diario, cotidiano, pero entonces él no lo vaciaba completo. Quizás llegaba como el pilón hasta la mitad o un poquitico más, y ahí ya le ponía el forro. Entonces, eso ayudaba todavía más a que el sonido del cununo fuera apagado, melancólico. Ya le ponían su piel y de esa forma se interpretaba, ¿no? El cununo tenía una forma que es recto y a una altura más o menos de unos 65, 70 centímetros máximo de altura. Hoy en día, con la modernización y la búsqueda de colores nuevos de sonido, se hacen abarrilados. Es un tronco que es tipo ovoide, el cual implica que hay que vaciarlo en dos sentidos, uno por la boca hasta cierta parte y luego se voltea para darle su forma en el vaciado también. Nosotros estamos utilizando alrededor de unas 7 maderas, que son maderas que tradicionalmente utilizaron los abuelos para la construcción del mismo. Pero ahí intervienen, por ejemplo, si es el tradicional, entonces arillos en bejucos de yaré, bejucos de tortugo, para la boca y para la correa. Cuñas de chaquiro, chanul, quebracho, son maderas duras que se utilizan para el sistema de cuñado, que es el que le da el temple al instrumento. Y las pieles tradicionales, si hablamos de ellas, hablamos de venado y tatauro, que son pieles ya restringidas, prohibidas, pero que aún se usan porque en la región uno que otro campesino, su sustento es cazar un animal de estos para sobrevivir. Ya hace mucho rato venimos trabajando en alternativas para ese tipo de consumo. Entonces utilizamos chivo, becerrón y ovejo calentano. También hay una resistencia porque el cununo tradicional tiene una forma. Entonces, si tú lo haces un poquito diferente, entonces ya se dañó la tradición, pero no, realmente la cultura no se puede quedar como un cofrecito que se abre 1000 años después. Tiene que avanzar, pero tiene que siempre en la memoria decir, venga, antes se hacía así y ahorita lo estamos haciendo así, pero siempre mostrar la tradición. Para mí es un instrumento básico, vital. Siempre se ha tenido esa función de tocar dos cununos, uno macho, otro hembra. O también se le dice el cununo tapador, el cununo repicador. Esos son como también sobrenombres que van teniendo en su contexto. Cununo macho es de una piel más tosca, más gruesa y en consecuencia su sonido es bajo. Y el cununo hembra es una piel menos gruesa y su tono o su sonido es más alto. Entonces se entrecruzaba un diálogo entre los dos instrumentos primarios. Entonces es fundamental el cununo. Y se procura que la afinación sea bien alta. No alto como los bongos,
pero entre los bongos y las congas, por hacer una relación. El cununo del conjunto fue quizás el primer instrumento que se construyó. Es significativo porque él es el que invita al llamado, el que está repicando, el que está incitando a que está pasando algo. Entonces cuando viene ese momento, el cununo lo que hace es un llamado para decir, hey, ya cambiamos de película o de escena, por decirlo así. Alma blanca, déjame contarte que en mis negras noches eres mi contraste. Destello de luces, música en el aire, faro que me guía a tus montes y valles. Alma blanca, fuego de mi carne, hoguera en que mueren todos mis pesares. Alma blanca, que a veces te partes entre mil sollozos, queriendo encontrarme, duérmete tranquila, duerme que ya es tarde. Como cada noche, yo voy a esperarte. El guasá es un instrumento musical de percusión menor de la música folclórica. Es el reflejo de una de las vivencias o de las tradiciones más antiguas que hay en el campo de la cultura afro. Ese instrumento obviamente no es nacido acá, es traído desde África, y el nombre de guasá viene del sonido del agua con la lluvia y de las piedras que están bajo el río, que al sonar las piedras o al caer la lluvia sobre el río genera como ese sonido de lluvia, y por eso pues se tiende a llamar guasá. El guasá del Pacífico ha representado ese brillo. Ya nuestra música está cargada de sonidos profundos, y ese brillo lo que hace es resaltar, darle ese toque final. En el campo se hacía con un palo que se llama yarumo. Es una madera parecida a la guadua, pero es madera sólida y en su interior es hueca. Entonces se utilizaban diferentes materiales como la chonta para meter los palitos para que pueda sonar, y en el tema pues de acabado y de durabilidad pues duraba mucho más porque es un palo muy fino y el sonido pues es amplio. El guasá se saca de un tubo cilíndrico, ¿cierto? Que es de la guadua, un tubo cilíndrico de entre 30 y 40 centímetros de largo. Y adentro tiene unas pepitas, unas pepas negras. Negras se ponen cuando se ponen al sol, que son de achira. Adentro han cruzado unos palos, van en cruz, que permiten que las pepas negras no bajen de una, sino que hagan un choque, y permite que cuando lo van a tocar el movimiento haga que las pepas viajen bien. La semilla es como la parte más importante del guasá, porque sin semilla no hay sonido, sin semilla no hay guasá. El guasá aproximadamente dura la construcción por ahí más o menos 1 hora, con los tiempos de secado. Hoy en día, para la proyección de las músicas, se hacen guasás a propósito. Para cantos de currulao, para bozaos, para dar chigüilos o cualquier otro tipo de técnicas o prácticas de nosotros los afros, de nuestra música folclórica. Por ejemplo, quiero un guasá brillante, entonces así mismo se hace el tamaño, el diámetro y la labrada y todo el tema, la técnica que ya sea, porque ahora ya como ya sabemos cómo funciona.
La afinación de guasá como tal vendría siendo más que todo a gusto del músico o del oyente. Es un instrumento musical que uno lo puede agudizar, pero no es algo que técnicamente vaya a dar el mismo tono todo. Porque hay muchas variables en el tema del material, que la guadua puede salir un poco más hecha, menos hecha, entonces puede sonar más ronco, puede sonar mucho más agudo, entonces no tendría como una afinación estándar, sino como salga el material. Conservamos ese aspecto tradicional. Hoy en día la innovación es hacer artesanías por fuera, entonces de afuera le hacen dibujos, pirograbados, pero la construcción interna se conserva y es la misma. Algunos muestran como la vivencia de nosotros los afros en la parte pues de la costa pacífica para dar información o mostrar imágenes representativas de algunos ancestros que fueron músicos o que marcaron nuestra música folclórica. Para mí el guasá es el instrumento básico o base de la música folclórica. Sin guasá no hay cantoras, sin guasá no hay currulao vivo, sin guasá no hay nada. El guasá cierra el conjunto de la música del Pacífico. El guasá es el corazón, porque es la que te marca la marcha dentro de nuestra música. La marimba de Chonta se popularizó como el piano de la selva. La marimba de Chonta se sitúa en la parte del Pacífico sur colombiano, que sería Valle, Cauca y Nariño. Se dice que cuando los negros esclavos africanos escapan de África y entran por Cartagena, ellos se van situando a lo largo y ancho del país, pero hubo una parte que se fue al Pacífico. El Pacífico es un territorio, una selva tropical bonita, pero húmeda y de difícil acceso en esa época. Entonces, digamos, ellos lograron escapar, huir allá y empezaron a emular su tradición, empezaron a traer su marimba, pero fabricar la marimba ¿cómo? Con los elementos que encontraron en la región, como era el tema de los tubos de guadua, la chonta. Y a través de los años se fue modificando hasta que empezamos a tener esta marimba, estos tambores, que aunque tienen una descendencia fuerte africana, hoy por hoy son netamente colombianos. ¿Cómo apareció? Eso es un misterio muy importante, porque es algo que cuando nacimos lo vimos. Pero sí se puede decir que apareció pues, gracias a esa migración de los africanos, esclavos que migraron de África al Pacífico, a Colombia, y se metieron al Pacífico. La marimba es un instrumento de percusión, que es armónico también. Es un instrumento que, bien sea su funcionamiento, se basa en unas teclas de chonta, que es hay diferentes tipos de chonta, que es de la palma del chontaduro, otro de otro tipo de chonta, y que se amplifican con la guadua. La guadua, como se alimenta de mucha agua, entonces al amplificar esa chonta, entonces la marimba da una sensación de sonidos de agua dulce. Entonces es un instrumento armónico, percutivo y dulce. Hay un mueble de madera que le llaman el marco, y ese es donde se soportan las tablas y los tarros, y ese marco permite ser como una caja acústica donde viaja el sonido que producen las tablas y los tarros. Su base, que tradicionalmente se le llama como paral, es también de madera, y sus medidas sí no tienen mucho misterio, son normal. Lo importante es que permitan sostener pues, todo el tema del marco y los demás elementos de la marimba. En la vía tradicional... Hay dos tipos de afinaciones. Tenemos la afinación tradicional y la temperada. La afinación tradicional es una afinación que hace el marimbero a su oído y al cantar y al sonido de sus cantadoras. Entonces es una marimba de sensaciones.
decía el maestro Gualao que la marimba de él es una marimba pensatónica. La palabra comúnmente es pentatónica, pero él dice que es una marimba pensatónica porque la marimba de él pensaba. ¿A qué se refiere traduciendo esa frase filosófica al maestro Gualao? Es que como es una marimba de sensaciones, que afina al oído del marimbero y de sus cantadoras, en su afinación hay unas notas que no llegan exacto al 440, a la nota exacta, pero sí, algunas tiran para un lado, otras para otro, y cuando se van a cantar con estas cantadoras, da la sensación de que llegó a la nota, pero no llegó, pero sí, que no, es una marimba de muchas sensaciones, es una marimba que está pensando por sí misma y hace que se puedan cantar. La marimba tempera ya es una marimba que está en una escala occidental, do, re, mi, fa, sol, la, si, que sería la diatónica normalmente, y se afina pues con un afinador o alguien que tenga oído absoluto, pero es con un afinador, se mide. Y tenemos otra marimba que es la cromática, que es la misma temperada, pero se le meten los sonidos, los bemoles y sostenidos. Que esta marimba cromática lo que permite o ha permitido es que se puedan incursionar en otros géneros musicales con la marimba. La estamos usando en la música urbana, muchos artistas la estamos usando en géneros como el bolero, el rock, porque la marimba en el vallenato, la marimba cabe en todo, porque la marimba hay que verla como si fuera un piano, realmente. Ya es como uno lo quiera poner dentro de su arreglo musical. La marimba del Pacífico todavía conserva mucha raíz africana y todavía conserva esa textura y esa parte artesanal. La cultura no debe ser un cofrecito que se guardó y 1000 años después se abrió. ¿Qué pasa? Se murió la cultura si pasa eso. La cultura es algo que se da de generación en generación y que cuando usted con un grupo de personas lo hizo, se repitió y se volvió a repetir, eso se volvió cultura. Entonces, a la final la cultura es algo que está mutando, está cambiando. Lo que sí se debe velar es por la preservación de la raíz. Es un matrimonio, la preservación y la innovación. Entonces, por eso la cultura de la música del Pacífico hoy ha podido salir donde está, porque hay canciones que si tú la ves, rompen ese esquema purista y tradicionalista, y son de las canciones más reconocidas de la música del Pacífico, que hacen que la gente se interese por ir a buscar canciones tradicionales de nuestros territorios.